Mayo de 2025. París estalló. Cayó confeti. Ousmane Dembélé, con el Balón de Oro en la mano, estaba en la cima del mundo. Campeón de la Champions League. Los susurros sobre el talento desperdiciado habían desaparecido. Todo el mundo vio la gloria, la victoria definitiva. Pero detrás de las luces brillantes y los vítores, una sombra ya estaba creciendo. Una oscuridad familiar que pensó haber dejado atrás se estaba filtrando de nuevo en su vida. Y esa oscuridad es la que todos pensamos que se había ido para siempre. Hay que recordar lo que la gente solía decir de él. En el Dortmund, y especialmente durante su etapa en el Barcelona, la historia siempre era la misma. Un talento inmenso, pero constantemente lesionado. Dudas sobre su actitud. La etiqueta de talento desperdiciado lo seguía a todas partes. Realmente parecía que nunca lo veríamos alcanzar todo ese potencial. Pero entonces llegó la temporada 2024-2025 con el PSG. Parecía otra persona. Lideró al equipo para ganarlo todo. Un histórico póker de títulos en una sola temporada. Marcó 35 goles y en la final de la Champions League aplastaron por completo al Inter con un 5-0. ¿La recompensa por todo eso? En octubre de 2025 levantó el Balón de Oro. Era oficialmente el mejor jugador del mundo. Había silenciado a cada uno de sus críticos. Pero entonces, después de subir tan alto, ¿cómo empezó a caer? ¿Cómo fue que los mismos problemas de siempre, los que supuestamente había superado, volvieron a su vida justo en el apogeo de su carrera? La celebración no duró mucho. Para un jugador como Dembélé, el enemigo nunca fue solo el rival en el campo, era su propio cuerpo. Y justo cuando estaba en la cima del mundo, ese viejo enemigo regresó. Sucedió durante un partido internacional contra Ucrania. Abandonó el campo caminando, pero el dolor era evidente. Una lesión en el isquiotibial lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante más de un mes, justo al comienzo de la temporada. Se recuperó. Realizó todas las sesiones de entrenamiento con el club. Y justo cuando estaba recuperando su confianza, sucedió de nuevo. Esta vez durante un partido de Champions contra el Bayern. Apenas a los 27 minutos del partido, se detuvo. Una lesión en el gemelo. Puede sonar menor, pero para él fue un desastre. Así, de la nada, el recién coronado mejor jugador del planeta se vio obligado a salir del once inicial durante casi un mes. Y con esa única lesión, todos los viejos fantasmas regresaron de golpe. Los rumores que habían seguido desde el Dortmund hasta Barcelona empezaron de nuevo. Que era demasiado frágil, que no era confiable, que su cuerpo era de cristal. Todo el arduo trabajo que había hecho para demostrar que todos estaban equivocados parecía empezar a desmoronarse. Pero el verdadero problema no fue solo el tiempo que estuvo fuera. Fue lo que sucedió cuando regresó. El hombre que volvió al césped no era el mismo que había levantado el Balón de Oro. La confianza se había esfumado. La explosividad no aparecía. Parecía una sombra de sí mismo y sus estadísticas contaban la historia completa. Porque después de marcar la increíble cifra de 35 goles en su temporada monstruosa, sus números cayeron en picada. Cuando finalmente marcó en el partido de octavos de final de la Champions contra el Chelsea, era apenas su 12º gol de toda la temporada. Fue más que un bache, fue una caída libre. Y por supuesto, la gente se dio cuenta. Los elogios que había recibido apenas unos meses antes se convirtieron rápidamente en presión. Según los informes, se enfrentaba a muchísimas críticas por no ser capaz de igualar su asombrosa racha goleadora del año anterior. Su lucha personal empezó a contagiar a todo el equipo, tanto en confianza como en salud. Hakimi, Marquinhos, Nuno Méndez, Vitinha, Fabián Ruiz, todos cayeron lesionados eventualmente.
De repente, el PSG ya no parecía tan temible. Perdieron el primer puesto ante el Lens. La fuerza imparable que lo había ganado todo ahora parecía vulnerable. La gente empezó a decir que ya no eran ese equipo devastadoramente eficaz que podía barrer a cualquiera. El sueño se estaba convirtiendo en pesadilla. El Balón de Oro en su vitrina empezó a parecer un trofeo y menos el peso enorme sobre sus hombros. Y esa vieja y fea etiqueta, ya que pensó que había destruido para siempre, talento desperdiciado, estaba de vuelta. Porque cuando se está en el fondo, solo hay dos opciones. Podés quedarte ahí y aceptar lo que todos dicen de vos, o podés decidir, en privado, que vas a cambiarlo todo. Para Dembus, los elogios se habían convertido en veneno. El ganador del Balón de Oro estaba siendo llamado talento desperdiciado una vez más. El ciclo que pensó haber roto, brillantez, lesión, decepción, había vuelto. Y era peor que nunca. Algo tenía que cambiar. Porque la vieja forma de hacer las cosas y que había funcionado antes, claramente ya no funcionaba. El talento puro podía llevarlo a la cima, pero no podía mantenerlo allí. Su cuerpo le estaba fallando. Y su carrera empezaba a parecer un video de mejores jugadas de lo que podría haber sido. Así que, lejos de las cámaras y los críticos, comenzó a hacer nuevos cambios. No se trataba de un plan de recuperación y de unas cuantas horas extra en el gimnasio. Fue una reestructuración completa, de arriba a abajo, de cómo vivía su vida como deportista profesional. Tenía que reprogramarlo todo. Comenzó con una mirada brutal de la realidad. Su cuerpo no podía soportar su forma de jugar sin una base blindada. La temporada anterior fue larga y agotadora y necesitaba reevaluar cómo gestionar el esfuerzo. Por lo tanto, el enfoque pasó de ser simplemente explosivo a ser resiliente. Necesitaba descansar con la temporada ya iniciada. Cada detalle se puso bajo el microscopio. Pasó de jugar casi 3.500 minutos a tener la oportunidad de jugar un máximo de 2.500 minutos. De participar en un promedio de 65 minutos por partido a 54 minutos por partido, para devolverle a su cuerpo la frescura y que éste no lo traicionara en los momentos clave. Fueron muchos minutos en el campo, más sustituciones y más tiempo para recuperarse entre partidos. Este fue el sacrificio. Un sacrificio crucial para llegar al final de la temporada con piernas para disfrutar las finales y el Mundial. Pero el mayor cambio no fue solo físico, fue su cabeza. Tuvo que aprender a mantenerse enfocado incluso cuando no estaba en el campo. Tuvo que obsesionarse con la prevención, no solo con su rendimiento. Tuvo que aceptar la dosificación de minutos para poder recuperar su mejor versión. Y poco a poco empezó a funcionar. La prueba de fuego llegó cuando se recuperó de lo imprevisto. La historia contra el Bayern se repetiría en la eliminatoria de la Champions contra el Mónaco. Su cuerpo solo aguantó 28 minutos antes de que la lesión en el gemelo se resintiera. Esta vez solo se perdió 3 partidos. Y cuando estuvo totalmente sano para estar en el campo, anunció que se quedaría allí. El equipo empezó a notar a un jugador diferente. Seguía teniendo la misma magia con el balón, pero ahora con una nueva clase de fiabilidad. Se podía sentir el cambio dentro del club. Tras un partido clave de Champions ante el Chelsea, Luis Enrique no pudo ocultar su alivio. Dijo a la prensa que el regreso de Dembélé era una muy buena noticia. Parece un comentario sencillo, pero no lo fue. Esa fue la señal. Era la prueba de que la larga y dolorosa renovación estaba dando sus frutos. Dembélé ya no era solo el jugador estrella. Se estaba convirtiendo en el jugador con el que el equipo podía contar. El trono de cristal estaba siendo reconstruido, pieza por pieza, esta vez con acero sólido. Pero demostrar que se está hecho de acero no se trata de sesiones de entrenamiento o promesas privadas. Se trata de lo que se hace cuando las luces brillan más.
Después de una temporada histórica de 35 goles, el mundo esperaba que Dembélé siguiera marcando sin parar. Pero el inicio de la nueva campaña fue lento. Y a medida que los goles escaseaban, los viejos susurros empezaron a volver. Ya había demostrado que no era una maravilla de una sola temporada, pero muchos todavía se preguntaban si la magia se había desvanecido. Porque cuando no estaba sano, el equipo tenía que encontrar a otros jugadores que tiraran del carro. Ese es exactamente el papel que desempeñó Vicha Kvaratskhelia para mantener el equipo arriba en ausencia de Dembélé. Krava aumentó su cifra goleadora y mantuvo al equipo en la lucha hasta que el 10 del PSG estuvo totalmente listo. Ahora Dembélé sabía que los goles ya no solo tenían que provenir de su producción, sino que contaba con otros aliados que podían sostener el nivel del equipo en su ausencia. Fue entonces que llegó un partido contra el Chelsea que lo cambió todo. No fue solo Dembélé el que marcó, aunque el gol en sí fue increíble. Amagó un pase, se deshizo a un defensa y luego reventó el balón al fondo de la red. Fue la reacción. Después del partido, el entrenador rival, Liam Rossignol, básicamente admitió la derrota. Puso a Dembélé el primero en la lista de jugadores que su equipo simplemente no pudo contener. Krava fue el primer nombre en la lista después de entrar como suplente en el partido empatado y convertirse en el revulsivo marcando un doblete y una asistencia. Esa fue la chispa para Dembélé. Un recordatorio para todos del poder que le había hecho ganar el Balón de Oro. Ahora, junto al georgiano, evolucionó en el arma de doble filo perfecta para la ofensiva del PSG. Y eso preparó el escenario para una obra maestra. La semifinal de la Champions League contra el Bayern Múnich. Lo que sucedió esa noche no fue solo un partido de fútbol, fue puro caos. Terminó siendo la semifinal con más goles en toda la historia de la competición. Incluso Luis Enrique describió el encuentro como el más intenso y el mejor que había dirigido en su carrera. Y el dúo Dembélé-Krava fue el que lo dirigió todo. El PSG ganó ese partido de locos 5-4 y ellos fueron directamente responsables de todos los goles. Primero, Krava marcó tras regatear por la izquierda y poner el balón junto al poste. Fue tan preciso que Neuer ni siquiera intentó estirarse para desviarlo. Después de eso, Dembélé puso un córner perfecto para asistir a Joao Neves. Luego provocó un penal y, con toda la presión del mundo sobre sus hombros, dio un paso al frente con frialdad y lo marcó él mismo. Después, Krava concretó su doblete tras cerrar al segundo palo el pase a Doué. Y para rematar, Dembélé convirtió otro gol, un remate en el área que entró tras pegar en el primer poste. Con 2 goles y una asistencia, el francés aseguró el premio al jugador del partido. Fue una actuación legendaria en un partido legendario. El mítico delantero y comentarista Alan Shearer estaba ahí, y lo resumió de forma sencilla. Fue uno de los mejores partidos en los que he estado jamás. En una noche, certificaron la tercera derrota del Bayern en la temporada. Y Dembélé silenció a cada uno de sus críticos. Porque para el francés, eso no es solo una racha pasajera. Este es el punto culminante de una campaña europea histórica, donde ha resurgido de la oscuridad para hacer que todo brille de nuevo. En la temporada anterior de la Champions participó en 14 goles, marcando 8 y asistiendo en 6 más. Ningún jugador del PSG en la historia había contribuido más en una sola campaña hasta Kvaratskhelia en la edición 2025-2026. Pero a pesar de que la cifra total de Dembélé ha disminuido en la Champions, ha vuelto a su mejor nivel en la parte más importante de la temporada. Es capaz de establecer un nuevo estándar. Pasó de ser el jugador con el que no siempre se podía contar al jugador más decisivo que jamás hayan tenido, al que puede tocar fondo pero que siempre regresará. El resurgimiento de Dembélé está a punto de completarse y si puede defender el título de la Champions con el PSG, podría tomar la delantera para convertirse en el jugador más importante de la historia del club. Porque para un jugador como Dembélé, la historia nunca termina realmente. Las nuevas temporadas traen nuevas batallas y él ha demostrado estar listo para superarlas todas. Ahora la pregunta es,
¿Será capaz de liderar al PSG hacia un nuevo trofeo de la Champions? ¿Podrá retener el Balón de Oro si vuelven a ganar? Y lo más importante, ¿las tinieblas de la duda o las lesiones seguirán acechándolo? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido sobre el fútbol mundial. Y si crees que Dembélé es aterrador otra vez, espera a ver cómo Vicha Kvaratskhelia se ha convertido en el príncipe de París. El georgiano ha firmado actuaciones de primer nivel esta temporada que lo tienen compitiendo en números con Dembélé y como el mejor jugador del club del año. Para el análisis completo, haz clic en este video de aquí.